Orfeo, es que lo he visto por encima, solo el titular, ¿no? La novedad que es lo que publicáis es un informe de la Guardia Civil a la Fiscalía. Nosotros hemos publicado dos cosas. Una, un informe de la Guardia Civil que ya publicamos hace unos días, en el que la línea de investigación por la que la Guardia Civil cree que va a tener, digamos, más pesquisas o más por la que se inclina, es por creer o por desarrollar la teoría de que Negreira padre, repartía dinero con alguien del club. Es decir, la Guardia Civil ha empezado, por orden de la juez instructora, a investigar, y de momento la vía que cree más plausible es de que Negreira repartía dinero hacia adentro, hacia el club. Esto es algo, Siro, que no le viene mal al Barça, porque, digamos, todo lo que sea alejar del reparto externo, es decir, con árbitros, pues bueno, le puede alejar de que eso originó una corrupción arbitral que supuso una corrupción de la competición y lo derivaría, digamos, hacia una corrupción interna de directivos, supuestamente, o de empleados del club. ¿Por qué ocurre esto? Porque yo creo que están teniendo dificultades para encontrar, digamos, en el lado arbitral casos de sobornos directos, y entonces están tirando todavía de la vía, que esa es conocida, de Josep Contreras, el directivo que se murió. Entonces, ellos están tirando por ahí porque yo creo que por el otro lado todavía no tienen evidencias. Para mí aquí hay un hecho clave. ¿Va a aceptar el juez instructor, vía peritación judicial, la inimputabilidad de Negreira padre por la declaración de Alzheimer o de demencia? Esto es para mí el elemento clave. Si acepta la inimputabilidad y, por lo tanto, su derecho a no declarar, pues probablemente nos vayamos a encontrar con lo que se llama mucho prueba diabólica, ¿no? No tener ahí mucho elemento de juicio para poder establecer más acusaciones, ¿no? Si no admite la inimputabilidad, lo que nosotros sabemos por fuentes de la defensa de Negreira padre es que Negreira padre declarará y que ahí hablará de varias cosas. Es decir, la defensa de Negreira padre da por hecho que ha habido reparto del dinero. Es decir, descarta que ese dinero se lo haya gastado todo Negreira, que es también la hipótesis que tiene la Guardia Civil y que tiene la juez instructora. Ahora hay que ver hacia dónde va ese dinero. Ahora la hipótesis de la Guardia Civil es que sería reparto interno. Para mí, ya te digo, es clave que Negreira padre declare o no. Esas declaraciones ya no serían hasta septiembre, por la información que nosotros tenemos del juzgado. Es decir, que el tema se retrasaría. Lo último que hemos publicado es que el Barça pidió personarse como perjudicado en la causa, porque claro, si avanza la vía de la corrupción interna, pues el Barça puede decir que como institución ha sido perjudicado por una corrupción interna en el club, ¿no? Y en este sentido tendría derecho a personarse. El abogado de Negreira presentó un escrito en el juzgado diciendo que la petición del Barça le parecía un ejercicio de cinismo, que no puede ser que sea perjudicado en la causa porque pagaba a Negreira, y el Ministerio Fiscal, es lo último que hemos publicado, ha presentado otro en la misma línea, diciendo que entiende que el Barça, como investigado, no puede ser a la vez parte perjudicada como pretende el club. Bueno, yo también entiendo lo que el club argumenta en el sentido de que, oiga, si hubo directivos o empleados supuestamente corruptos conchavados con Negreira, yo como club también soy parte perjudicada. Bueno, ahí está ahora el debate y lo que la juez instructora tiene que ir resolviendo. El tema va despacio. Y para mí es muy sintomático que a 21 de junio la UEFA todavía no haya decidido nada. Eso me hace inclinarme por entender que de la UEFA no habrá de momento sanción, pero es una opinión. Luis, tú que siempre manejas buena información. ¿Qué piensas de esa información, esta última del Mundo, que podría, ese dinero que se hubiera derivado, que hubiera cobrado Negreira, hubiera revertido después en algunos directivos o algún personal del club, que no tienen por qué ser directivos? Buenas tardes, Luis. Buenas tardes, saludos cordiales a todos los aquí presentes, Rubén, Orfeo. Bueno, yo, a ver, estoy un poco fuera de juego ahora en la información que ha dado Orfeo, porque no he estado al corriente de esta información que publica el diario El Mundo,
pero vaya, desde hace ya tiempo tengo la sensación de que aquí ha habido un reparto de dinero. Esto, vaya, no tengo la menor duda, y hasta incluso apuntaría a esferas superiores, ¿no? No únicamente hubiera quedado en el Barça, sino que hubiera podido ir a alguna esfera federativa, porque si no, tampoco se entiende muy bien la presencia como mediador del señor Josep Contreras, que sabemos todos de quién es amigo de quién, y que además, sin ser directivo del Barça, tenía un trato de favor dentro del club que no tenían otros directivos de áreas sociales o deportivas, que era su rango en el Fútbol Club Barcelona, ¿no? Porque él era una persona vinculada al fútbol base, pero no era directivo del Barça, pero sin embargo poseía tarjeta para asistir a los partidos en el palco y tenía trato de directivo principal, ¿no? Con lo cual sorprende que tuviera esta preferencia respecto a otros compañeros en el fútbol base del Fútbol Club Barcelona, que fueron los primeros sorprendidos al saber que Contreras tenía este trato especial por parte del club. Se puede pensar, claro, cuando tú se involucra, porque aquí parece que los únicos, como dice Medina Cantalejo, los únicos honestos son los árbitros, todos son honestos. Se ha demostrado que algunos, por lo menos exárbitros, no eran honestos, como es Enríquez Negreira, ¿no? Pero eso no puede hacer pensar que a lo mejor alguna parte del dinero también ha ido... Vamos a aclarar una cosa. O sea, sí. De momento, aquí se está hablando de que si ha habido unos cobros, unos pagos, o más que cobros o pagos, ha habido un reparto de dinero que en ningún momento se ha podido demostrar que haya ido los de primera división. No, lo que no se ha demostrado es que haya ido a nadie. O sea, sí que se ha demostrado que ha ido a Negreira. Después tampoco es especular, pero digo que igual que especulamos o que la Guardia Civil tiene la sensación de que una parte de ese dinero se volvió a revertir en algunos directivos o personajes del club, también podemos pensar que ha podido haber algún árbitro corrupto que se haya dejado influir por el dinero. Digo, en la especulación también puede entrar eso, cuando además el propio rey Enríquez Negreira, en declaraciones que hace a la Hacienda Pública, dice que ese dinero lo cobraba para que el Barcelona no se sintiera perjudicado por los árbitros. Bueno, pues a lo mejor una forma de no sentirte perjudicado es decir, oye, te doy esto para que en caso de duda pues mires para un lado, mires para el otro. Digo, que se puede pensarse, ¿no? ¿Lluís? ¿O no? Por pensar, y más estando en tu mente, se puede pensar cualquier cosa perversa. Pero yo lo que tengo la sensación es que la línea de investigación de la Guardia Civil no va en esa dirección. O sea, por pensar y especular podemos pensar cualquier cosa. Ahora, aquí hay unos hechos que estaba comentando Orfeo, que la línea de investigación y de sospecha que tiene la Guardia Civil no va en esa dirección. Ya. Pero la tuya, escúchame una cosa, Lluís, yo que soy muy perverso en esto. Si esto hubiera sido a la inversa y al que le hubieran pillado con el carrito del pescado fuera al Madrid, ¿tú qué pensarías? ¿Que igual también algún árbitro puede estar involucrado o no? Pero si a vosotros no os ha hecho falta nunca tener nunca, ¿no? Pescado. Claro. A vosotros os ha llegado directo desde el Cantábrico la langosta y el chipirón. Vale. Por eso al Barça estuvieron 2 años y medio sin pitarle un penalti en contra y al Madrid le pitaron unos cuantos, ¿no? Pero seguramente es porque el chipirón lo teníamos cazado. Si quieres que te saque el balance de penaltis a favor y en contra de los últimos 25-30 años, podemos hacerlo. Gana el Madrid por goleada. Mucha goleada. Goleada. Sí. Pero vaya, es que creo que estar discutiendo estos asuntos a estas alturas del año ya y después de todo lo que se ha hablado. No, pero lo que yo digo ahora hablando en serio, Lluís, o sea, si todos podemos... íbamos a hablar de baloncesto, sí. No, y vamos a hablar, ya alguno me ha venido, he empezado hablando de baloncesto y he hecho un pequeño speech, pero le he dedicado el mismo tiempo al baloncesto que lo dediqué cuando el Madrid eliminó en las semifinales de la Euroliga al Barça y después quedó campeón de la Euroliga. O sea, afortunadamente tú y yo somos muy basquetboleros, pero la gente lo que le gusta es que hablemos de fútbol. Entonces, he felicitado al Barça. Por cierto, voy a dar unas imágenes porque parece que hubo unos insultos a la entrada del Wizzing Center. También he criticado y he denunciado y que hay que perseguir a estos energúmenos, igual que hay que perseguir a los que insultaron al Barça en la celebración del título de la selección española. Por ahí no me vas a pillar. Pero
digo, yo creo que no es ser mal pensado cuando salen las cosas que salen. De todos modos, en la información del Mundo Orfeo también se habla de que la Guardia Civil, en su informe, dice que preferentemente pues puede ser dinero que se haya repartido después, pero que también puede haber ido a parar a mano de algunos árbitros, o no lo dice el informe de la Guardia Civil. No. La Guardia Civil no descarta ningún escenario, porque estamos todavía en una fase todavía muy inicial de la instrucción, ¿no? Recordar, por ejemplo, que la juez ha cambiado la calificación de Negreira hijo, que primero declaraba como testigo. Mi impresión es que colaboraba con la Fiscalía y por eso lo mantuvieron como testigo, y posteriormente ya tendrá que ir a declarar, ya digo, las declaraciones todo indica que se van a hacer después del verano, tendrá que ir a declarar como investigado, ¿no? O como imputado, que ahora se llama investigado, ¿no? Pero yo creo que no, claro que no descarta ninguno. El problema aquí, Siro, es que tenemos el personaje central que dice que tiene Alzheimer o demencia y dos muertos. Para mí, dos personajes capitales, Contreras y Sánchez Arminio. Oh. ¿Por qué Sánchez Arminio? Porque Sánchez Arminio es el que, bueno, era el jefe de Negreira, era quien podía decir realmente cuáles eran sus atribuciones y cuáles no, qué tipo de influencia podía tener o no, por ejemplo, en las designaciones. Es decir, luego hay muchas sutilezas de las que él podría haber aportado mucho al juzgado. Pues bueno, lamentablemente Sánchez Arminio falleció después de una larga enfermedad hace pocas semanas, ¿no? Josep Contreras falleció, creo que el pasado mes de diciembre anterior, y ha solicitado el personaje central no declarar por esta demencia. Claro, realmente no hay muchas vías más para dilucidar. Por eso yo creo que ahora Negreira hijo es un personaje central. ¿Qué conclusión saca la investigación, Siro? Vamos a ver. Negreira se llevaba el 50% de lo que facturaba de los servicios de Negreira hijo al Barça. Claro, cuando tú utilizas una sociedad para facturar servicios, normalmente esa sociedad, quien la tiene que dar, te cobra una comisión. Esto se hace sobre todo pues porque no tienes una sociedad mercantil creada, para ahorrarte impuestos, porque son trabajos a lo mejor muy esporádicos. Bueno, es una práctica que no está bien, pero la realidad es bastante habitual. ¿Cuánto cobra quien tiene esta sociedad? Pues cobra los gastos que le origine, a lo mejor un 10% por el servicio prestado, no el 50%. Claro, cuando la Guardia Civil ve 50%, la mitad, es que entiende que ahí hay más cosas. Y como decía Lluís, que ahí podía haber reparto interno, ¿no? Por otra parte, directivos o altos cargos de la junta anterior, de Bartomeu y tal, la verdad es que dicen que están bastante sorprendidos por esto de que pudiera haber reparto interno, ¿no? Y a mí el reparto interno me cuesta entenderlo a lo largo de 18 años, es decir, desde 2001 a 2018, que es cuando Negreira deja de tener relación con el Barça y deja el Comité Técnico de Árbitros. Claro, ha habido cambios de presidentes que se han enfrentado, casi se querían matar, cambios de directores generales, cambios de directores de comunicación en el Barça. Es decir, bueno, ha habido tantos cambios que pensar en un cobro sistémico de alguien que se sostuviera durante todo ese tiempo cobrando dinero, a mí también se me hace difícil de entender. Pero mientras se dedique a hacer el reparto, no lo cambian ninguno de ellos, por muchos. Claro. Esto es como la recurrente presencia en el Barça de personajes como André Curí, ¿no? Que operaron en la etapa anterior de Laporta, siguieron operando con Rosell, con Bartomeu, y ahora vuelve a operar otra vez en el regreso de Laporta, ¿no? Claro, por eso digo que yo creo que hay muchas cosas todavía que se tienen que dilucidar, y entiendo que el proceso será largo. Por eso, para mí, ahora, si yo estuviera al frente del Barça, mi preocupación sería saber cómo está yendo lo de la UEFA, qué está pasando, porque ese es el primer Rubicón, y si ese lo salva, yo creo que la investigación puede encallar por falta de personajes que expliquen cosas. Por eso, clave es ¿qué deciden sobre Negreira padre? Si lo hacen declarar o no. La información que nosotros tenemos es que si lo hacen declarar, el hombre explicará cosas. Es decir, habrá festival. Ya, pero ¿y lo pueden obligar o no lo pueden obligar? Si el perito decide que está en condiciones de declarar, claro que le pueden obligar. Claro.
Claro. Yo veo difícil que lo normal es que en este tipo de casos es que no declarase. Si hay un informe contundente y tal, yo creo que además la pieza clave, y yo no soy Perry Mason ni mucho menos, pero la pieza clave para la defensa de Negreira sería pasar esto. Si no, desde el primer día no hubieran explicado que tenía una enfermedad y que no querían saber nada del asunto. Rubén, pero te digo una cosa, su defensa no tiene del todo claro. Es decir, su defensa está también preparando un escenario de declaración. Y mi impresión, por las veces que hemos hablado con el entorno, es que si tengo que romper el jarrón, lo voy a hacer pedazos. Es decir, voy a empezar aquí a decir de todo. Él ya no tiene nada que perder y puede contar lo que él quiera. Dicho esto... ¿Sea cierto o no? Cuidado, Pero por eso digo que habrá festival. Dicho esto, lo que yo sí que creo es que es bastante más factible y más sencillo seguir el rastro de una posible corrupción entre particulares que de un posible, no sé cómo llamarlo, influencia arbitral, pago arbitral. No, compra de árbitros, es mucho más difícil eso, claro. Claro, porque primero pensemos una cosa, para que esto salga, además de algunas evidencias, pues no sé, de audios, de documentación, de pagos, de lo que sea, tendría que haber algún testimonio en lo que se apoyase eso. Es decir, un árbitro que sea valiente o que le remuerda la conciencia o que en su momento haya cobrado un dinero y que quiera salir, digamos, del armario, entre comillas, para contar esto. Yo no creo en eso, igual que creo que la honradez de los árbitros es exactamente la misma que la honradez de los periodistas, de los jueces, de los fontaneros y de los electricistas. Habrá algunos que sean honrados y habrá otros que no, como todo en la vida. Yo no creo que tenga que haber máximas y no pongo el fuego o la mano en el fuego por ningún árbitro, ningún periodista ni por ningún juez. Esto lo tendrán que ver, pero insisto, es mucho más fácil probar un tema de posible corrupción entre particulares dentro del club, de ese reparto del que hablaban Luis y Orfeo, que no de la vía arbitral. Yo no voy a decir que esté en vía muerta, pero a mí me parece francamente muy complicado que se pueda probar o que haya un indicio de prueba de esto. Lo veo muy complicado. Luis, estamos... Sí. Sí, te iba a decir, Ciro, que respecto a la actuación de la UEFA que aludía Orfeo, por lo que tengo entendido, la UEFA no actúa hasta que no hay, digamos, ya unos indicios o una sentencia judicial. Bueno, el artículo, a ver, una cosa es lo que dicen sus estatutos, pero luego las regulaciones de la propia competición, de la Champions, tienen hay un artículo que habla de la no admisión. Es decir, en realidad no es una sanción, es simplemente una no admisión por entender que no cumples determinados requisitos éticos, ¿no? Esto lo hicieron porque, si vosotros recordáis, cuando el caso del Calciopoli italiano se bajó a la Juventus de categoría, pero se sancionó a otros clubes, entre ellos el Milan de Ancelotti, que dirigía Ancelotti. Se le quitaron puntos y tal, pues se mantuvo en la Serie A, pero a pesar de que le quitaron puntos, como tenía mucho nivel, era el Milan de Kaká, Inzaghi, Shevchenko y demás, se clasificó para la Champions y además la ganó. Entonces, la UEFA se encontró con que un club que había estado sancionado por corrupción en su Liga Nacional se metía en la Champions y la ganaba. Y su conclusión fue, esto no nos puede volver a pasar. Tenemos que tener algún mecanismo para parar a un club del que haya o condena o sospechas. O indicios. Y entonces arbitraron este artículo y lo que ellos dicen es, simplemente no te admitimos durante un año a ver qué ocurre. Este es para mí el peligro del Barça. Ahora bien, yo creo que esto lo tendrían que haber hecho ya. Si no, ¿por qué? Porque el Barça entonces recurre, el TAS, tal, y esto casi lo hacen en cuanto las federaciones nacionales comunican sus equipos clasificados para las competiciones europeas, algo que ya se ha producido. Yo creo que si no lo han hecho ya es porque a lo mejor entienden que no tienen suficiente para hacerlo. Mi información en esa famosa visita de Joan Laporta a Eslovenia, supongo que a Luis a lo mejor tiene más. Mi información es que lo que le transmitió a Ceferin simplemente fue que él personalmente era partidario de actuar cuando había sentencias, pero que había un comité que lo tenía que analizar y demás, ¿no? Pero bueno, podría ir en esa línea. Yo creo que la UEFA que no va a sancionar, no va a hacer aplicación de ese artículo y que cuando eso se produzca el Barça puede hacer un movimiento saliéndose de la Superliga. Esto es opinión mía. No, pero yo creo, Orfeo, que ellos acabaron muy
muy escarmentados en la UEFA con lo que pasó con el Fenerbahce. No sé si lo recordáis. Sí. Al Fenerbahce lo culparon, no le admitieron, no jugó competición europea y meses después la UEFA tuvo que dar marcha atrás porque había sentencias en firme que absolvían al Fenerbahce de ese caso de presunta corrupción, ¿no? Y yo creo que ese es un poco el freno de mano que tiene Ceferini y la UEFA. Es verdad que Laporta pues se movió en una buena dirección para sus intereses, hablando con el presidente de la UEFA, y yo creo que no tenemos que ser ingenuos. Por supuesto que está encima de la mesa el tema de la Superliga. Y si no lo está, pues viviríamos todos en el País de las Maravillas o en los dibujos animados de Candy Candy. Eso también sobrevuela sobre el escenario de lo que está pasando con el Barça y con la UEFA. Y además que, honestamente, yo creo que es un comodín de triunfo que tiene el Barça. Otra cuestión que yo pongo encima de la mesa es si, digamos que la línea del Barça va a ser asegurar que no haya sanción durante la presidencia de Laporta y que cuando acabe esa presidencia, porque el proceso judicial se va a alargar mucho, entiendo que de Negreira va a ser 3-4 años mínimo, Orfeo, entonces a lo mejor dentro de 3-4 años sí puede llegar una sanción. Pero yo creo que la principal reivindicación de Laporta es que la sanción no llegara ahora. Y yo la sensación que tengo es que la UEFA empezó muy fuerte con este tema y que poco a poco, con el pasar de los días, se va enfriando. Y eso es algo que tengo claro, que creo que tienen también claro en el Barça, porque hace un mes había directivos con los que yo hablaba, que vosotros también habréis hablado, que eran muy, muy negativos. Y a mí me decían, Rubén, se la hemos puesto a la UEFA votando en la línea de gol. Y ahora pues son un poco más optimistas por lo que dice Orfeo, porque pasan los días, el tema se enfría, la UEFA no quiere tomar una decisión de la que luego se pueda arrepentir y estamos jugando un poco a lo que sabemos en el mundo del fútbol, el pasilleo y el politiqueo. No, y es más, a raíz de la visita que comentábamos de Laporta a Ceferín en compañía de Pini Zahavi, el intermediario israelí, que no sé qué carajo pintaba en esa reunión, es evidente el retroceso del Barça con el tema de la Superliga, ¿no? Creo que ha dado muestras Laporta de cada día que ha pasado, que se ha ido desmarcando de ese proyecto, sobre todo en favor de que no haya esta sanción, sobre todo de la UEFA, ¿no? Sí, no, es verdad. Oye, ¿te sorprende que se haya cerrado así tan rápido el fichaje de Gundogan? Lluís, hemos estado hablando antes de que pudieras entrar, hemos estado hablando de lo de Gundogan, que según una información de relevo de Lorena González, está pasando de revisión médica con el Barça. Llamativo, ¿no? La está pasando, creo que supuestamente en Alemania, dicen. Ya. No aquí en Barcelona. Ya. No aquí en Barcelona. Bueno, es un jugador que es muy apetecido en el mercado y que cada día que pasaba y no lo tenías atado, yo hasta que no lo vea con el contrato firmado, no me creeré que Gundogan es jugador del Barça porque además hay los inconvenientes de inscripción del Barça, claro, de jugadores y tal, y que un jugador de esta categoría se avenga a tener en stand-by su fichaje por un club, en este caso por el Barça, no concuerda mucho, ¿no? Pero la sensación es que sí que se va a cerrar de manera inmediata y que va a ser un muy buen refuerzo del Barça para la próxima temporada. Lo que pasa, yo sigo con mi pedrada, el Barça, a pesar de que con la marcha de Piqué, de Jordi Alba, de Busquets, parecía que se podía rejuvenecer, pero claro, Íñigo Martínez por encima de los 30 años, Gundogan por encima de los 30 años, Lewandowski por encima de los... a mí yo la sensación que sigo teniendo es que a Xavi Hernández lo de mirar para la gente joven y la cantera le cuesta muy mucho. O sea, sobre todo mirar para la cantera, y alguien dirá, no, es que Valde, bueno, es el único jugador porque que también debutó con Koeman, o sea, pero el único jugador que se ha sentado, digamos, en el Barcelona de la mano de Xavi es Valde. El resto a uno lo mandó a los Osasuna, al otro lo mandó al Valencia, a otro, a Ansu Fati, se lo quiere sacar de encima. Bueno, yo eso de que no es el nuevo Guardiola, bueno, será el nuevo Guardiola en algunas cosas, pero hay bastante distancia sideral entre Xavi Hernández y los pensamientos de Xavi Hernández y de Guardiola.
Bueno, estoy bastante de acuerdo con esto que dices y sobre todo por lo que se refiere al fichaje o a la contratación o a la solución del relevo de Sergio Busquets, ¿no? Yo soy del parecer que el Barça, que ha sido una fábrica de producir mediocentros a lo largo de su historia de estos últimos 30 años, que es cuando, 35 años, que es cuando Cruyff implanta la figura de este jugador en el juego del Barça, que el primero de ellos fue Luis Milla, luego le precedió Amor, Guardiola, que ha sido un cargo o ha sido una posición muy ocupada por jugadores de la cantera, ¿no? Y muchos de ellos eran jugadores que no habían sido ni internacionales en categorías inferiores. Celades también. O sea, Guardiola, cuando accedió al primer equipo, no había jugado en ninguna categoría inferior como internacional. Sergio Busquets, 3/4 de lo mismo. Entonces tengo la sensación que el Barça, por poco que el entrenador se aplicara en darles unas cuantas oportunidades a estos jóvenes que vienen del filial o del juvenil, que son unos futbolistas que tienen muy memorizado y muy grabado en el cerebro lo que significa jugar en esa posición de mediocentro, no va a encontrar mucho mejor fuera del club en el mercado futbolístico, a no ser que pagues pues unas cantidades ingentes de millones y no te garantiza eso nada de que vaya a ser un jugador mejor que lo que hay en la casa en el fútbol base, ¿no? Y solamente cabe recordar una frase que yo ya varias veces he recordado aquí en estas tertulias, que es lo que dijo Sergio Busquets después de que el Barça completara aquel primer año exitoso con Pep Guardiola, cuando dijo en el vestuario, dice, hemos tenido que venir el misterio de tercera división para que lo ganarais todo. Pues, un jugador de tercera división ha sido el que durante 15 temporadas ha monopolizado esta posición sin necesidad de tener que ir al mercado. Y creo que en estos momentos Xavi tendría que mirar más que nunca hacia la cantera y hacia los mediocentros que suben del filial y del juvenil. Sobre todo en la situación económica que está el Barça, todavía yo creo que te sientes más obligado, ¿no? Y aunque nadara en la abundancia, ¿no? Aunque le sobraran los millones, porque además, no nos engañemos, tú puedes gastarte la pasta con jugadores que sean desequilibrantes y que sean jugadores únicos, pero para jugar de mediocentro, por muy importante que sea esa posición en el juego del Barça, no es un elemento que marque diferencias respecto a los rivales, ¿no? Es un elemento que te da identidad en tu juego, pero no es un futbolista que te decida partidos porque marca goles y que esto tiene una incidencia en el marcador. Puede ser el delantero centro, como el portero, un punta y tal, pero un medio centro es un jugador de complementario dentro del juego del equipo, muy importante para el engranaje, pero no que marque diferencias. No, yo estoy de acuerdo con vosotros, pero hago un matiz. Yo creo que es que en el Barça ahora mismo no hay un mediocentro de garantía, no lo hay. Y a mí me parece, pese a que estoy con lo que dice el maestro Canut, con lo del tema de dar oportunidades a la cantera, Nico, del que se había hablado muy bien y del que se decía que podía ser una opción, a mí Nico me parece que está más verde que una lechuga, lo digo con todo el cariño para el chaval, que va a ser un gran jugador, pero que en el Valencia además ha tenido un año catastrófico, que ha estado muy mal cuando ha salido y que cuando no ha estado lesionado pues no ha tenido tampoco oportunidad, y que yo, honestamente, porque venimos aquí a ser honestos, yo no veo a Nico de mediocentro del Barcelona. Yo en cambio, Rubén, es que ni siquiera lo veo en la plantilla. Es que no me parece que tenga un nivel Fútbol Club Barcelona. Me parece que hay otros jugadores que lo tienen, pero Nico creo que no. Otra cosa será si se forma, si sigue siendo tal. Es más, creo que, hablo de memoria, creo que debuta con Ronald, creo que debuta con Koeman, y decir que a mí, particularmente, que le he visto muchos partidos, me gustaba muchísimo más el año que estuvo con Koeman que lo que le he visto en Valencia, que insisto, es que ha dado no un paso atrás, 2 pasos atrás. Entonces yo puedo comprender que Xavi, al que le van a pedir que gane todos los partidos, la exigencia de ganar, no vea todavía a Nico para ese puesto. Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que yo puedo entender que ahora el Nico del Valencia le genere dudas, porque ha jugado poco, por las lesiones, porque tal. Pero, como tú bien decías, el Nico de Koeman, del Barça de Koeman, sí había demostrado que podía estar en la plantilla y que a lo mejor con continuidad podía ser un mediocentro para el Barça. Y es ahí cuando interior, yo creo que eso que dice Raúl es más de interior que mediocentro. Ya. O sea, no sería... Es que ese es el problema, Luis. Es que Gundogan es más interior que mediocentro. O sea, es que eso tengámoslo claro.
Porque luego ahora van a decir, no, Gundogan de medio centro, bien, porque es la pieza que tú traes y es un gran jugador, pero Gundogan no es un especialista como medio centro, tampoco lo es Nico, quiero decir, y tampoco hay en el mercado algo que tú puedas traer que sea, ya no hablo de trascendente, un jugador útil para la primera plantilla del Barça, no hay dinero para hacerlo. De hecho, fijaos, con perdón, la turra mediática que nos han dado con el amigo de Jorge Méndez, con Rubén Neves, y se va a Arabia por 50 kilos. 50 kilos, Rubén Neves, que oye, está muy bien, vende mucho, pero yo a Rubén Neves tampoco le veo perfil Barça, no se lo veía. Por eso, porque pues puestos a buscar un perfil Barça, lo tienes en la casa, que es verdad que no hay nombres que despunten en esas posiciones en estos momentos, vale, pero yo te vuelvo a recordar, ¿qué experiencia tenía Guardiola cuando lo subieron al primer equipo? ¿Y qué experiencia tenía Milla? ¿Y qué experiencia tenía Sergio Busquets? Es el hecho de que les tienen que dar continuidad y les tienen que dar confianza. Y si no hay un entrenador que confíe en ellos, por mucho que produzcas tú en la base, si el de arriba no cree, no es un buen asunto, ¿no? Sí, yo claramente creo, y en esto siempre hay muchos debates, ¿no? Yo creo que en las canteras del Barça y el Madrid siempre hay buenos jugadores. Claro. Puede haber uno sobresaliente en un momento determinado, ¿no? O puede haber uno que realmente vaya, pero siempre hay buenos jugadores. Lo que necesitan son entrenadores valientes. Entrenadores valientes que los suban, que los puedan adaptar, y no hablo ahora en el caso concreto del medio centro concreto del Barça, pero en general siempre hay buenos jugadores. Es decir, bueno, luego puede haber líneas, es decir, el Madrid va a fichar a Mendy, que es un internacional francés y tal, pues bueno, un jugador de un nivel determinado. Miguel Gutiérrez no progresa por ejemplo, bueno, pues a mí me parece que es un lateral para poder estar en el primer equipo. ¿Tendría protagonismo o no? Pues bueno, lo veríamos, ¿no? O Álvaro, este chico que empezó a jugar como delantero la temporada pasada, que tuvo minutos, pues a lo mejor tendría que tener más esta temporada, ¿no? Pero digo que esos son entrenadores. Yo digo siempre que hay entrenadores de club y entrenadores de primer equipo. Y los entrenadores de club son los que miran un poco globalmente. Guardiola quizás es el máximo exponente, ¿no? de ese modelo, ¿no? Pero yo creo que lo que se necesitan son entrenadores valientes. El caso concreto del Barça, yo creo que Xavi sí cree en la cantera, o sí es un jugador que viene de ahí y que cree en el peso que además eso tiene en el Barça. Yo creo que su problema es que está en una circunstancia muy apretada y es, vale, ha ganado la Liga, es un punto de inflexión importante para el Barça, pero el Barça tiene que volverse a consolidar en el escenario Champions, ¿no? Donde ha recibido demasiados reveses. Y ahí, para hacer eso, yo creo que necesitas galones y los necesitas de inmediato. Y ahí creo que quizás en puestos clave es donde puede pensar que ahora lo que necesitamos es un veterano para que estas catástrofes en la Champions no nos vuelvan a pasar. Necesitamos un Gundogan, necesitamos un Lewandowski o necesitamos lo que necesitemos en puestos clave de inmediato. Y yo creo que a eso puede responder. Yo creo que Xavi sí es alguien que viene de donde viene, es hijo de la cultura del Barça. Yo creo que sí entiende que eso es una seña de identidad. Yo no entiendo al Barça sin jugadores de la cantera. Cuando trabajaba allí, cuando he trabajado fuera. Es decir, el Barça es un club al que tú identificas porque mira hacia su cantera y porque normalmente tiene la pelota y luego gana o pierde, pero es identificable por estas cosas, ¿no? Bueno, el Madrid es identificable porque gana mucho y gana Copas de Europa, pues cada uno es identificable por lo que lo es, ¿no? Y yo no me parece identificable el Barça sin un peso importante de jugadores de la cantera. Ahora tiene a Pedri, tiene a Gavi, tiene a Araujo, es decir, que eso le suele funcionar cuando lo hace. Habéis hablado del caso de Nico, bueno, quizás no caben todos. Koeman es un entrenador que llegó en una circunstancia muy compleja para el Barça, muy difícil, que algunas cosas no le salieron, pero miró a la cantera y hoy hay jugadores establecidos en el primer equipo internacionales que se deben a algo que hizo para poder refrescar al equipo y darle una salida, ¿no? Y ahí están esos jugadores instalados en el primer equipo y son jugadores importantes en la selección hoy día, ¿no? Y el Madrid le ha pasado bastante igual en épocas importantes de su historia. Yo he hablado mucho con Michel, por ejemplo, de la Quinta del Buitre y demás, y él me dice, nosotros fuimos hijos de la crisis. El Madrid no tenía dinero para fichar, estábamos en un momento de crisis económica y Di Stéfano y Amancio no tuvieron más remedio que subir jugadores del Castilla, que es cierto que tenía una gran generación, ¿no? Pero normalmente la cantera siempre te puede ofrecer alguna solución. Y yo creo que ahora, bueno, mirar hacia abajo, no sé si hay un mediocentro Rubén que puedas decir, no sé si hay otro Busquets, pero bueno, mirar un poco más
sí que puede ofrecer soluciones. Yo creo que no lo hay y además lo que... Seguramente ahora a ese nivel seguramente no lo hay, ¿no? Claro. Otra cosa es que con el tiempo puede aparecer uno. Porque en el Barça, como tú dices, es una fábrica de talento y vas a encontrar siempre dentro de un año o dos un puesto o un canterano que te pueda hacer ese papel, ¿no? Eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que yo creo que es más un tema del día a día y de la presión diaria. Es decir, claro, sí, y la Champions. Seamos honestos. ¿Xavi ha hecho jugar un poco mejor al equipo? Sí. ¿Ha conseguido ganar la Liga? Sí. Pero a Xavi se le va a medir por lo que pase el próximo año en Europa. Si el Barça no cruza ese Rubicón de Europa, Xavi lo va a tener muy, muy, muy complicado por mucha liga que haya ganado. Entonces, ¿qué quiere hacer Xavi? Pues dice, si no puedo firmar grandes traspasos, por lo menos dame un jugador experimentado que cuando los partidos sean duros, partidos a cara a perro, él sea capaz de dar un paso al frente. Sea alguien con experiencia, alguien que no se arrugue, que tenga calidad, que sea alguien respetado en el vestuario. Eso es Gundogan, aunque no sea un especialista en el centro del campo. A mí el debate con el Barça me parece distinto. Yo creo que el debate para el Barça, el problema es que ya no es futbolístico. En el Barça se habla de cualquier cosa menos de lo futbolístico. En el Barça de lo que se está hablando es de que a quién tienes que vender para aliviarte. ¿Por quién te van a dar más dinero en el mercado? Y las preguntas que ya forman parte del pasado que nadie se quiere hacer en la junta directiva y que nadie pregunta, que es cómo es posible que dejaran la herencia que dejaran, Bartomeu y compañía, y cómo es posible que con esa herencia, como antes explicaba Orfeo, se hayan tomado decisiones en el mercado, a mi parecer, cuando menos cuestionables. Yo creo que teniendo a Dembélé no te hacía falta Rafinha absolutamente para nada. Y haces una inversión descomunal en un jugador como Rafinha. Lewandowski, pues sí, oye, ha hecho muchos goles Lewandowski. La pregunta es, 4 años Lewandowski, ¿no es gravar mucho la economía del club, estando como estás? Por eso insisto, que es que ya no es un debate futbolístico del Barça. Es un debate más profundo porque todo te lo marca la economía. El Barça, si nosotros, Siro, Orfeo, nos sentamos aquí los tres a charlar y tomar un café como estamos haciendo, y hace 3 años nos dicen que el Barça va a tener que mirar más al fair play que a lo que quiere en el campo, diríamos que nos hemos vuelto locos. Lo que pasa es que el Barça ha estado durante años despilfarrando el dinero del socio, Coutinho, Dembélé, Griezmann, fichajes que no le hacían falta y ahora lo están pagando. Entonces, mi pregunta es, ¿qué va a vender el Barça este verano? Porque el Barça es que tiene que vender. Es que no le queda otra. Si no vende, el Barça va a tener un problema gravísimo, pero gravísimo, pero para años. Entonces, yo creo que en el Barça saben que tienen que vender y que a lo mejor la decisión es traumática y habrá mucha gente que no quiera vender a Ansu Fati, pero mi pregunta es, ¿qué vendes que no sea Rafinha, Ansu Fati? ¿Qué puedes vender? Porque claro, si tú lo que quieres es fichar y seguir manteniendo a los buenos, eso es imposible. Soplar y sorber a la vez no puede ser. De algo te tienes que desprender. El verano pasado no se desprendieron de Jong, que era un chico por el que les hubieran dado un dinero. Han seguido manteniendo la plantilla, siguen manteniendo los costes. Y aunque rebajen masa salarial, tienen que vender algo más. E insisto, es que no es futbolístico lo del Barça. Es un tema económico. Oye, vamos a hablar un poquito del Madrid que hemos llevado.